colapsado por el desastre como cumplimiento de la palabra, es tiempo, pueblo, de erguir y alzar vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es tiempo, pueblo, de erguir y alzar vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y entonces vendrá el Gloria al Señor, Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición poder estar una vez más con ustedes, saludándoles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos gozamos, nos alegramos el saber que tenemos un día más de vida y que podemos disfrutar de sus grandes misericordias. Es bueno poder dirigirnos a ustedes a través de estos medios que el Señor nos ha proporcionado para que podamos disfrutar del compartimiento de la palabra del Señor. Sabemos que estamos enfrentando días bastante difíciles, donde es necesario que nosotros estemos alimentados de la palabra y que tengamos de alguna manera, mire, la forma de estar saciados del alimento espiritual que el Señor nos ha dejado, y estamos hablando precisamente de la palabra del Señor. Es algo que nosotros no podemos dejar a un lado. Nosotros no podemos prescindir del alimento espiritual, porque el Señor mismo nos dijo que nosotros no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que no podemos nosotros, ¿verdad?, dejarnos vencer por las situaciones de la vida. Es necesario que permanezcamos firmes y que compartamos la palabra del Señor. Él nos manda y nos dice que lo hagamos a tiempo y fuera de tiempo. Y vamos entonces a compartir el día de hoy la palabra del Señor en este tema que usted ya puede ver en pantalla: si no te lavas, no tendrás parte conmigo. Si no te lavas, no tendrás parte conmigo. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Y les invitamos para que ustedes también, los hermanitos que ya se van agregando, que también lo vayan compartiendo en sus pequeños grupos. Vamos a hacer una invitación para que los hermanos se vayan agregando a esta transmisión y que así juntos podamos disfrutar de este tiempo maravilloso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Usted haga lo mismo, tómese su tiempito y haga su invitación ahí con sus contactos para que podamos estar en armonía en esta mañana que el Señor nos concede, y que así podamos deleitarnos en la presencia maravillosa del Señor. Bien, vamos a tomar la lectura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bien, vamos entonces a estar tomando algunos versículos de esta lectura para meditar en la enseñanza que el Señor tiene para darnos a cada uno de nosotros. No vamos a ignorar que el Señor quiere hablarnos, y con mayor razón en estos tiempos que estamos viviendo, pues sabemos con toda certeza que estamos viviendo los últimos tiempos, los cuales el Señor Jesucristo habló a sus discípulos y les anunció cuáles eran las señales que habrían de acontecer antes de que llegara el día grande y temible de Jehová, que ya muy pronto también dará inicio. Se refiere, por supuesto, a ese día espantoso donde vendrá la ira de Dios y que el mundo entero tendrá que pasar por una grande tribulación, tal como lo dice la palabra del Señor. Entonces, al considerar nosotros que estamos viviendo estos tiempos difíciles, tiempos cruciales, donde es necesario tomar decisiones radicales, cabe entonces compartir un mensaje como este. Pues yo sé que todo ser humano está con la disposición en su corazón de partir un día con el Señor, y que se cumpla esa palabra, esa promesa donde el Señor dice que Él volvería y nos tomaría con Él para que así estemos para siempre en su presencia. Ese es nuestro sueño, ese es nuestro mayor anhelo, y vamos entonces a disfrutar de la presencia del Señor cuando ese evento ocurra, que también está muy próximo a acontecer. Y como ese es nuestro sueño, y el Señor ha dispuesto y lo ha dejado plasmado en las Sagradas Escrituras, que para que nosotros podamos participar de su presencia eterna, que nosotros podamos participar de su reino, es necesario que nos presentemos delante de Él como justos. Y entonces usted me dirá: bueno, cuando yo vine a Jesucristo, Él limpió mis pecados, y el libro de Romanos me dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que usted también me puede decir que cuando usted aceptó a Jesucristo en su corazón, ya Jesucristo borró sus pecados, y ahora el Padre Eterno le ve justificado y santificado a través de su Hijo amado Jesucristo. Eso es verdad, eso es cierto. Pero el Señor está diciendo, oiga bien, le está hablando con sus discípulos y les está hablando acerca de la limpieza. No nos enfoquemos en el lavado de los pies, sencillamente, porque si nosotros nos enfocamos solo en eso, usted va a decir, bueno, pues entonces es un asunto literal. Pero el Señor le está diciendo a los discípulos que ellos ya están limpios por la palabra que les ha hablado, aunque no todos. Por supuesto, Él estaba haciendo referencia a uno de sus discípulos que, aunque tal vez sus pies estuvieran limpios, su cuerpo estuviera limpio físicamente, pero que su alma no estaba limpia. Mire usted que no se refiere entonces simplemente al lavado de los pies, literalmente. Se refiere a una limpieza espiritual, a una limpieza del alma. Se refiere a que es necesario que nosotros nos guardemos en santidad y en pureza para honrar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús está pensando desde el principio, cuando Él elige a sus 12, Él está pensando en la misión que tiene directamente del Padre, y esta es preparar una iglesia santa, limpia y sin mancha. Por eso, desde ese momento, antes de su muerte, está dejando en claro a sus 12 y le dice que deben ser limpios,
y que no todos están limpios. O sea, nadie debe confiarse. Nadie debe estar como jactándose y presumiendo de limpieza o de pureza, porque el Señor dice: tengan cuidado porque no todos están limpios. De ahí entonces la necesidad de compartir este tema. Si no te lavas, no tendrás parte conmigo. Tomando las palabras del Señor Jesucristo a su discípulo, el apóstol Pedro. Jesús hace como un símbolo de lo que realmente va a ser el derramamiento de su sangre en la cruz. Y Él toma un poco de agua, toma una bandeja, un lebrillo, y derrama el agua ahí y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Pero note usted que dice que lava los pies de sus discípulos, pero hay uno de ellos que se resiste. ¿Sabe que así hay muchos de nosotros que nos resistimos y que no queremos que el Señor nos lave, no queremos que el Señor nos limpie, no queremos ser purificados, porque nos conformamos con que andamos ahí cerca del Maestro, pero no queremos que Él tome decisiones y tome acciones en nuestra vida? Queremos que Él esté ahí en nuestra compañía, pero no queremos que Él haga la labor por la cual, mire, nosotros hemos sido llamados. Los discípulos fueron llamados con un propósito, y es que al partir Jesucristo, ellos llevarían el evangelio a toda criatura. Ellos tenían un compromiso bastante grande. Ellos tenían una responsabilidad que debían cumplir, pero para ello era sumamente necesario, mire, que ellos estuvieran limpios en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. El Señor nos habla, nos sigue hablando todavía de la misma manera y nos dice: si no te lavas, no tendrás parte conmigo. Yo sé que hay muchos argumentos. La sociedad nos ha implantado muchos argumentos y nos ha marcado, trágicamente nos ha marcado, mire, con algunas declaraciones, diciendo, por ejemplo, que lo que Dios quiere es el corazón, que si ya usted recibió a Jesucristo, pues ya Jesucristo está en su corazón y entonces usted es salvo y tendrá parte con Él en su reino. Son declaraciones que han venido a devastar el cristianismo y han venido a destruir la vida espiritual de millones de personas. Lo que Jesucristo quiere es el corazón, dicen algunos, y en lugar de tomar la verdad de la palabra, se basan en esto y permanecen en ello sin meditar si realmente están siendo limpios, si realmente están preparados para ese encuentro que tanto esperamos, sin meditar si realmente el Señor nos dejará entrar en su reino, sin meditar si realmente Él nos ve como hijos o como pueblo santo. Recuerde que el mismo apóstol Pedro escribe y dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio y pueblo adquirido por Dios. Pero esto si nos dejamos lavar. ¿Cómo nos lavamos? Pues el Señor dice que con la palabra nosotros podemos limpiarnos. La misma palabra es la que nos va enseñando cómo despojarnos de los pecados, cómo despojarnos de la maldad, cómo despojarnos de todas aquellas cosas que afectan nuestra vida espiritual, que afectan nuestra relación con el Señor. Y es necesario, mire, que eso sea arrancado, que eso sea removido totalmente, que no quede mancha. Imagínense que de repente en su ropa, en su vestimenta, le cae alguna suciedad, digamos un poco de comida le cayó en su ropa, y aunque usted quite los restos de comida, siempre quedará allí una marca, o sea, una mancha. Y entonces a veces ocurre, estimados hermanos, que nosotros quitamos la suciedad que está ahí, lo grueso, pero la mancha sigue allí en la ropa. Por eso el Señor habla
en Efesios, en el capítulo 5, el Señor habla cuál es su voluntad perfecta. Gloria al Señor. Si usted tiene una Biblia, pues puede acompañarme. Efesios capítulo 5, el versículo 25. El Señor, mire qué hermoso cómo permite que nosotros podamos tener la dirección por su palabra. Versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ya no va a hablar del matrimonio, sino va a hablar de la iglesia, de su relación con la iglesia. Y dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el deseo de Dios. Ese es el anhelo en el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que cuando Jesucristo regrese a buscar a su amada, encuentre una iglesia santa, limpia y sin mancha. Ese es el deseo del Señor. Pero cuando el Señor venga, encontrará una iglesia con estas cualidades. Encontrará una iglesia que realmente esté siendo santa, limpia y sin mancha. Pues ese es el propósito de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si este propósito no se cumple, entonces nos preguntaremos, como el apóstol Pablo, con grande preocupación, y diremos: ¿acaso habremos trabajado en vano con ustedes? Y el Señor mismo podrá decir: me temo que morí en la cruz del Calvario en vano por ustedes. ¿No cree usted que vale la pena que meditemos, que saquemos de nuestra mente aquellas declaraciones diabólicas que se han hecho en la sociedad y dicen que Dios solo quiere nuestro corazón? ¿No cree que vale la pena que nosotros meditemos siempre en esas declaraciones que dicen que lo que importa es lo de adentro y que lo de afuera, pues eso es secundario? Voy a compartirle algunos versículos de la palabra del Señor donde nos dice la misma palabra, que es la que nos va a lavar. Si usted no se deja lavar por la palabra, entonces ya nada más le va a lavar. Si usted no se deja purificar por la palabra y por la voz del Espíritu Santo, entonces no podrá cumplirse ese propósito y sencillamente usted no podrá formar parte, no podrá tener parte con el Señor. Recuerde que ese es el gran propósito por el cual Jesucristo ha venido a esta tierra. Y Él fue a preparar moradas eternas para su amada iglesia. Nosotros no debemos tomar en poco el sacrificio de la cruz. Nosotros no debemos tomar en poco la palabra del Señor. Mire que hay unos que toman la sangre de Jesucristo, pero se olvidan de la palabra. El cristianismo debe tomar todo el paquete, todo el combo. Si toma la sangre de Jesucristo, entonces tome también la palabra. Algunos solo toman el nombre de Jesucristo y dicen: sí, yo soy cristiano porque creo en Jesucristo. Solo toman el nombre, pero no se arrepienten de sus pecados, entonces no toman su sangre, pisotean su sangre. Y otros no le obedecen, entonces mire, están pisoteando su palabra. Porque dice el Señor: si ustedes realmente me aman, guarden mis mandamientos. En eso se conoce que realmente le amemos. El Señor está demandando pureza, está demandando santidad. El Señor está demandando de su iglesia consagración. Está demandando de su amada iglesia, mire, integridad, fidelidad. Está demandando que su iglesia esté esperándole, pero no así como quien se sienta a esperar que algo pase, sino como quien procura con diligencia, mire, estar impecable, estar, mire, que intachable, que nadie ni nada pueda, mire, desbaratar
el concepto que Dios tiene de nosotros. Porque Él dice: estos son mis hijos amados en los cuales yo tengo complacencia. Pero por una iglesia santa, limpia y sin mancha. Y Él está preparándola. Él ha dejado su Espíritu Santo que nos hable su palabra. Mire que es predicada, a la cual nosotros también podemos acudir y podemos leerla. Gloria al Señor. Si nosotros vemos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, podemos ver también cómo el Señor está hablando en el versículo 23 y dice: y el mismo Dios de paz. Mire que es un trabajo que está siendo dirigido desde el cielo. Es un trabajo que no surge, o sea, cuando se le habla de santidad, no es un asunto de los pastores, no es un asunto de los predicadores, es un asunto que está fluyendo desde el trono de Dios. Cuando se le habla de santidad, se le habla entonces por la palabra de Dios, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Con esto deberíamos botar esos argumentos. Con esto deberíamos tirar, mire, a la basura todos aquellos argumentos que solamente nos enredan, nos entretienen y nos hacen estar jugando a un cristianismo mediocre, barato. El Señor está pidiendo santidad y dice: y el mismo Dios de paz, porque nadie puede santificarnos, nadie puede purificarnos, sino el Dios de paz, el Dios eterno, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Dios no quiere solamente su corazón o su parte interna. Si solamente quisiera su corazón, entonces diría: y el Señor santifique tu alma por completo. No mencionaría el espíritu y el cuerpo. Sabe que la palabra del Señor nos dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, también nuestro espíritu puede contaminarse. Es necesario que nosotros, mire, tomemos en cuenta la palabra del Señor. ¿Cómo esperamos tener un encuentro con Jesucristo? ¿Cómo esperamos, mire, volar a su morada, a la morada eterna que Él ha preparado, si no tomamos en cuenta su palabra? ¿Cómo esperamos, mire, cómo suponemos agradarle y honrarle si nosotros estamos menospreciando el sacrificio de Jesucristo y estamos menospreciando su palabra? Hermano, esto no es posible. No es posible. Mire cuánto tiempo el Señor nos ha dado. Cuente usted desde el tiempo que Jesucristo vino hasta el tiempo en que estamos actualmente. Son aproximadamente 2000 años. ¿Cómo es posible que en 2000 años el pueblo del Señor, la iglesia, no haya tomado en cuenta? Mire que es necesario estar limpios para tener parte con Él. ¿Cómo es posible que estemos esperando hasta el último tiempo? Nos encontramos en el último tiempo. ¿Y cómo es posible que nosotros todavía sigamos con este tipo de argumentos diciendo que el Señor quiere nuestro corazón solamente? Se nos olvida que la palabra del Señor también nos enseña y nos dice: ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Hermanos, ¿cómo es posible que nosotros, mire, alardeando de estar llenos de la gloria del Señor, presumiendo estar llenos del Espíritu, cómo es posible que nosotros, sabiendo, mire, que somos templo, si nosotros no fuéramos templo, entonces el Espíritu Santo no vendría a morar en nosotros? O entonces usted ha hablado mentira. Usted que dice ser lleno con el Espíritu Santo,
Usted que dice tener fruto y dones del Espíritu Santo, entonces ha hablado mentira si no se santifica. ¿O ignoráis, dice el Señor, que sois templo del Espíritu Santo? ¿Sabe qué? La palabra del Señor nos habla. Por donde quiera que nosotros queramos escabullirnos, que nosotros queramos escaparnos, la palabra del Señor nos habla y siempre nos va a confrontar. Porque no podemos vivir a nuestra manera, no podemos vivir a nuestro antojo. Vaya conmigo a las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 7. En el versículo 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ya vimos por la misma palabra cuál es la voluntad del Padre: santificarnos. Santificarnos para preparar una iglesia santa, limpia y sin mancha. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, preste atención a esto, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No le suena esto como a un ministerio profético o a un don de profecía? ¿No le suena esto como al ejercicio de un profeta? A una persona que dice: yo soy lleno con el Espíritu Santo, soy bautizado con el Espíritu Santo y tengo dones espirituales. ¿No le suena como a una persona que se llena la boca diciendo que es cristiana y que está esperando a Jesucristo y que tiene tal facultad de profetizar? Hermanos, no nos confiemos, no estemos tan confiados, porque yo sé que muchas veces hemos pensado o hemos dicho e incluso hasta hemos predicado diciendo que Jesucristo pronto viene, pero estamos preparados, le estamos esperando. Hermanos, no nos confiemos. No es posible vivir a nuestra manera. Se lo repito, no es posible vivir a nuestra manera y pensar que tendremos parte con Jesucristo. Si no te lavas, si no nos lavamos, hermanos, no tenemos parte con Él. Yo creo que es uno de los mensajes más claros. Es más, bastaría con que en los primeros minutos, en los primeros 3 minutos, yo le hubiera leído el pasaje textualmente y ya sería un mensaje que nos pusiera a temblar si realmente fuéramos temerosos de Dios. Pero mire que es necesario tomarnos tanto tiempo y es necesario, hermanos, mire, hacer tanto énfasis e ir versículo por versículo, que el Señor nos hable una vez más, porque aunque lo sabemos, lo ignoramos. Aunque lo conocemos, lo predicamos y lo enseñamos, no tomamos en cuenta lo que el Señor realmente está diciendo. Le estoy hablando de una persona que dice: Señor, oiga, y para que alguien se atreva a decirle al Señor cara a cara: Señor, en tu nombre profetizamos, es porque siente una seguridad en su corazón. ¿Sabe qué le pasó a esta persona? Esta persona se dejó influenciar por esa enseñanza diabólica, que Dios lo que quiere es el corazón. Y cuando tiene que presentarse delante del Cordero y no está lavado, aunque tenga un don de profecía, aunque tenga un ministerio profético, no tendrá parte con el Cordero de Dios. Pensemos, hermanos, pensemos. Yo sé que la mayoría de las personas que se detienen a escuchar este tipo de mensajes no son personas, o sea, cristianos de ayer.
No son cristianos de poco tiempo. Son cristianos que entienden y que realmente conocen que para tener parte con el Señor es necesario estar lavados. Pero algunos, como Pedro: no, Señor, a mí no me lavas. ¿Sabe que esa ha sido nuestra actitud? No, Señor, a mí no me lavas. Por eso el Señor le dice: ya vosotros estáis limpios, aunque no todos. Aunque no todos. Sigo leyendo. Estamos en Mateo capítulo 7, versículo 21. Versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Esto suena como a ministerio, hermano. Esto suena como a una persona que el Señor le ha dado autoridad para echar fuera demonios. Porque honestamente no dice aquí la palabra que el tal hombre estaba mintiendo. Dice: en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, esto nos quiere decir que hay personas, cristianos, que aunque tengan esta autoridad, pero si no están lavados, entonces no tendrán parte con el Señor. No nos confiemos, hermano. Revisémonos día a día. Y otros le dirán entonces: no, y en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué le parece? Presumiendo que ya solo nos faltan las alas. Ya la tardanza es que Cristo venga para que nosotros estemos en el reino celestial. Y qué terrible cuando el Señor nos diga: si no te lavaste, no tienes parte conmigo. Si no te lavas, no tendrás parte conmigo. Gloria al Señor. Miren lo que nos dice en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo 35. Génesis capítulo 35. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Mire cuál debe ser la actitud de toda persona que va a estar en la presencia del Dios eterno. Note usted, pero preste atención cuál es la actitud con la cual nosotros debemos presentarnos delante del Señor. Dijo Dios. Oiga, hermano, no estamos hablando de un Dios pagano, estamos hablando del Dios eterno, de nuestro Padre celestial. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Es Él, es nuestro Padre eterno. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Mire cómo debemos presentarnos delante del Señor.
Es necesario despojarnos de todos los dioses ajenos. Es necesario limpiarnos y es necesario mudar, o sea, cambiar nuestras vestiduras. Estamos hablando de una purificación espiritual, porque dice: quitad los dioses ajenos y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Cuando nosotros vemos en el libro del Apocalipsis, vemos ahí, hermanos, en el capítulo 19, que se escucha, dice, una alabanza en el cielo, y dice que empiezan a celebrar y dicen: alegrémonos y gocémonos porque han llegado las bodas, y a su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y añade esto: porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Cuando nosotros leemos también en el Apocalipsis, en el capítulo 3, vemos cómo el Señor le habla a una de las iglesias y le hace ver, porque le dice a la iglesia de la Odisea, versículo 17, 3:17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sabe que cuando no hay integridad en la vida del cristiano, delante de Dios está desnudo. Cuando no hay pureza, cuando no hay santidad, delante de Dios está desnudo, y eso es vergonzoso y es abominable. Eso es abominable. Y si nosotros observamos siempre en el libro del Apocalipsis, gloria al Señor, en el capítulo 21, en el versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, mire, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Se da cuenta que este es un asunto que no debemos tomarlo a la ligera? Por eso cuando Jacob recibe esa convocatoria de parte de Dios, Jacob toma la decisión. Él sabe que se va a presentar ante un Dios santo. Él sabe que se va a presentar ante un Dios, mire, que tiene un poder tan grande que no resiste la perversidad, no resiste el pecado, no resiste la suciedad. Y entonces Jacob le dice a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así, note esto, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en el poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Mire usted lo que hace esta gente cuando se va a presentar delante de Dios, cuando se va a presentar ante la santidad del Padre eterno. Se despojan totalmente de toda contaminación, se despojan totalmente de todo aquello que puede afectarles en su relación, en su vida con el Padre. Y dice que también se despojaron de los dioses, o sea, de las figuras de dioses, de las imágenes de dioses, pero también se despojaron de los zarcillos que estaban ¿dónde? En sus orejas. ¿Será que esto también es santidad? Si esta gente, hermanos,
sin haber recibido la predicación del Evangelio que trajo Jesucristo, si esta gente, hermanos, sin haberse congregado allí con un pastor, entendía estas cosas, que para presentarse delante de Dios es necesario estar limpio, es necesario estar con vestiduras limpias, es necesario despojarse de todo aquello que Dios abomina. Cuanto más nosotros, habiendo escuchado la palabra del Señor una y otra vez, cuanto más nosotros, que el Señor nos ha hablado de muchas maneras, a través de su palabra escrita, a través de las predicaciones, a través de la voz audible que el Señor muchas veces ha hablado, a través, mire, de la conciencia. ¿Cómo será posible que nosotros sigamos esperando ese encuentro con el Señor y que no nos limpiemos de todas estas cosas? Yo sé que hay muchos que dicen, pero esto no tiene nada que ver. Miremos lo que hicieron estas personas en la antigüedad. Se despojaron de todo. Y sus zarcillos, usted sabe qué cosa es un zarcillo, son los aretes. Dice, se despojaron, se los quitaron, porque se iban a presentar ante el Dios eterno. Se purificaron. Gloria al Señor. Se purificaron porque sabían que iban a entrar a la presencia del Dios eterno. Usted sabe que nosotros tenemos una convocatoria. Usted sabe que está anunciado en las Sagradas Escrituras que tendremos ese encuentro con el Cordero de Dios. Usted lo sabe. Tomemos entonces el ejemplo. Tomemos el ejemplo, hermanos, para que podamos tener parte con el Señor. Quiero hablarle también, y note usted cómo tiene relación lo que estamos hablando. ¿Recordará usted aquel pasaje de las Sagradas Escrituras donde el pueblo de Israel, cuando está siendo dirigido por Moisés y Aarón, se dará cuenta usted cómo el pueblo, mire, mientras Moisés está en el monte hablando con el Señor, mientras Moisés se presenta ante el Padre, esto nos dice que Moisés sí realmente había lavado sus vestiduras, se había lavado para presentarse delante del Señor. Mientras Moisés está allá hablando con Dios y Dios le está dando, mire, la ley, Dios le está dando las Sagradas Escrituras. Resulta que el pueblo empieza a decir: Moisés, ya se tardó Moisés, quién sabe que Moisés vaya a regresar. Y entonces el pueblo viene y empieza a pedir que se le haga un Dios. ¿Y sabe qué usaron estas gentes para formarse un Dios? Tomaron el oro que había en su poder, que habían sacado de Egipto, y dice la palabra ahí que le entregaron a Aarón todo el oro y los zarcillos que había en sus cuerpos. Y cuando está hecho el becerro,
ellos hacen una proclama y dicen: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Sabe que esta gente estaba viendo como dioses a las joyas que ellos, mire, tallaron y le dieron forma de becerro? ¿Sabe que los dioses son todas aquellas cosas que de repente usted trae puestas en su cuerpo? Esa es la proclama. Esa es la proclama que el pueblo de Israel hizo en aquel momento. Imagínense cómo le cuesta a las personas despojarse de estas cosas tan aparentemente tan sencillas. Y cuando se le predica y se le dice que debemos despojarnos de aquellas cosas que se convierten en dioses, y sabe que muchas veces actúan como el borracho, que el borracho dice: no, pero esto yo lo dejo en el momento que quiera, esto no me domina. Igual, hermanita, igual es el caso de ustedes. ¿Cuántas veces habrá dicho usted: no, pero es que estos son anticuados, ese mensaje ya ni se predica? ¿Sabe por qué no se predica? Porque los predicadores han visto la dureza del corazón y han visto que está cauterizada la conciencia. Por esa razón se ha dejado de predicar. Pero no es que la palabra haya pasado. El Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y hoy el Señor está hablando una vez más. Yo sé que muchas personas se retiran de la transmisión. Cuando se trata de estos asuntos, mejor se retiran de la transmisión, ya no quieren escuchar el mensaje. ¿Sabes qué? Si no te lavas no tendrás parte conmigo, dijo el Señor. Estos son los dioses. ¿Sabes que si no te quitas esas cosas, entonces no estás lavada para el Señor? Si no te despojas de todas esas cosas, no puedes presentarte delante del Señor. Mira que no es lo mismo la forma como nosotros vemos las cosas a como Dios las mira. Yo puedo pensar que si muero, Jesucristo viene, entonces yo voy a estoy preparado para un encuentro con Él. Pero eso es lo que yo pienso. ¿Y qué es lo que Dios piensa de mí? ¿Qué es lo que Dios piensa de ti? Si no estás lavado, no tendrás parte con Él. Si no estamos lavados, no tendremos parte con el Señor. Eso es lo que el Señor nos dice. Y usted lo puede encontrar. Le leí Génesis capítulo 35 del versículo 1 al versículo 5, al versículo 4. Y también puede leer usted en el libro del Éxodo, cuando se hace el becerro de oro. Ahí el Señor claramente, mire, nos habla. Y esta gente empezó a proclamar y a decir: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Mire qué terrible. Cuando no es cierto. Esos dioses son los que los mantuvieron esclavizados en Egipto. Si no te despojas de esos dioses, entonces no puedes tener un encuentro con el Señor. Es la palabra del Señor, hermano. Despojémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Mire qué consejo tan lindo que el Señor nos da. Despojémonos de toda contaminación de carne y de espíritu.
¿Sabe por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos con las cuales estamos sucios. Y todas ellas, la mayoría, son contaminación de carne. Contaminación de la carne. Y el Señor dice en su palabra: no erréis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Pero el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. ¿Qué es corrupción? No es muerte, descomposición. Meditemos bien en nuestros caminos, hermanos. No nos resistamos. El Señor dice que hay muchos que no están limpios todavía. Se refería a Judas. Recuerde que Judas estaba con el maestro. Recuerde que Judas comía con el maestro. Judas pasaba como uno de los cristianos. Judas era contado como los cristianos, como los discípulos, y se engañaba a sí mismo. Pero ¿sabe qué? Al Señor nunca lo engañó. En su momento el Señor le dijo sus verdades, le declaró sus verdades, como el Señor nos declara a nosotros las verdades. Nos declara por la palabra sus verdades. Y le dijo muchas veces a Judas, por ejemplo, allí en el mismo pasaje de Juan, en la Santa Cena, en esa cena, el Señor dice que hay uno que le va a entregar, y el mismo Judas dice: ¿seré yo, Señor? ¿Se da cuenta cómo nosotros sí sabemos que no estamos bien? ¿Se da cuenta cómo nosotros sí sabemos que estamos traicionando el sacrificio de Jesucristo? ¿Por qué no dijo otro de los discípulos: seré yo, Señor, sino el propio Judas? Porque Judas sabía que él era. Usted y yo sabemos, hermanos, cuando no estamos bien delante del Señor. Usted y yo sabemos perfectamente cuando algo no está bien en nuestra vida. Lo sabemos perfectamente. Pero no permitimos que el Señor nos lave. No permitimos que el Señor nos lave. Yo le digo, hermano, le digo con todo mi corazón, permitamos que el Señor y haga ese acto maravilloso, que nos limpie, y que le digamos como Pedro cuando él realmente entendió. Él dijo: no, Señor, a mí no me lavas. Pero luego él entiende y le dice: Señor, si esto es así, si no estoy lavado, entonces no tendré parte contigo. Entonces lávame no solo los pies, sino también la cabeza y las manos. Dejemos, hermanos, de luchar contra Dios. Dejemos de altercar contra Dios. Seamos humildes, seamos sencillos delante de Él. Sabe que el Señor muchas veces ha tenido que vernos de lejos, porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra. Y dice que al altivo lo mirará de lejos. Y nosotros muchas veces hemos pensado que estamos allí junto al Maestro, que somos los consentidos, que como Juan nos recostamos en su hombro. Pero ¿sabe qué? Nosotros podríamos ser el Judas, no el Juan. Gloria al Señor. Meditemos en nuestros caminos, hermanos. El agua está servida. El Maestro está preparado para lavarnos.
Permitamos que Él haga esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. Despojémonos de todas aquellas cosas. Yo sé que hay muchas cosas, hermanos, que nos agradan, que nos gustan, pero por amor a nuestra salvación, despojémonos. A menos de que usted no quiera tener parte con el Señor. Si usted no quiere tener parte con el Señor, pues entonces viva como usted quiera. Yo voy a vivir como yo quiera. Pero si realmente quiero tener parte con el Señor, voy a despojarme de toda contaminación. Voy a despojarme de todo peso y del pecado que me asedia, que me atrapa, que me envuelve. Y voy a quitarlo de mi vida. Esa es la actitud de un verdadero cristiano. Esa es la actitud de un verdadero hijo de Dios. Limpiémonos. Permitamos que el Señor nos lave. Ahí está su palabra. Lea la palabra. No rehúse escuchar la palabra. Ya todos se me fueron de la transmisión. Pero compártanlo. Compártanlo y vuélvanlo a escuchar este mensaje. El Señor quiere limpiarnos. Si no te lavas, dijo el Señor, no tendrás parte conmigo. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Recuerde que estos mensajes no son para traer molestia, para traer incomodidad. Son para edificación. Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, dice la palabra del Señor. Esperemos un poquito, dice la palabra también, y el que ha de venir, vendrá. Y ya nosotros deberíamos estar clamando, como dice la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero también dice que el que es santo, que se santifique todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y pone este sello: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Este no es un mensaje de parte mía, es un mensaje de parte del Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Espero que este mensaje sea de bendición para su vida, como también lo es para mi vida. Y que usted tome en cuenta que es necesario limpiarnos de todo pecado, de toda suciedad, de toda maldad, de toda contaminación, porque muy pronto tendremos ese encuentro con el Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, y será hasta una próxima transmisión.